Señores, en estos días salió un trabajo del Fondo Monetario y del Banco Mundial que hablaba de las tareas pendientes que tenemos para poder lograr la competitividad y de cómo el sistema, digamos, el sistema no, el esquema productivo se había ido en cierta medida agotando, y una de las cosas que recomendaban era fortalecer, ¿verdad?, la educación en la mano de obra capacitada, tecnificada, ese tipo de cosas. Ahí entra lo del 4%, un uso eficaz, eficiente, y también sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la focalización de los subsidios y el uso efectivo de lo que uno tiene. No gastar su pólvora en garza, como decimos en el argot popular. Y entre las cosas que se han venido diciendo y siempre se dicen es la recomendación de una reforma fiscal. Pero una reforma fiscal, en palabras llanas, significa subir impuestos. Y los impuestos, aunque en finanzas nos enseñan a nosotros, los libros de finanzas dicen, las dos cosas que son inexorables, como inexorable es la palabra por ahí, son la muerte y los impuestos. De eso no se salva nadie, eso es así. Entonces, pero a nadie le gusta, por eso la palabra se llama impuesto, se impone, te lo imponen, te obligan, es obligatorio y tiene consecuencias, ¿correcto? Bien. Entonces, por eso, a nadie le gusta que le pongan impuestos, porque el impuesto es una penalización que te pone el Estado a todo lo que tú te ganas, ¿correcto? Bueno, pero entonces, y eso disminuye lo que te queda disponible para tú gastar, para tú hacer lo que gustes, lo que desees, lo que te corresponda por tu libre albedrío, ¿no? Bien. Pero, obviamente, si los estados no tienen una capacidad recaudatoria adecuada, si no recaudan suficientes recursos, no pueden cumplir sus compromisos. Y la sociedad, entonces, tampoco avanza. Correcto. Entonces, bien. Pero ahí entra el tema de los impuestos. Y recomiendan aumentar la presión fiscal. Quiere decir la porción de impuestos que recaude el gobierno de toda la generación de riquezas de la nación. Y la generación de riqueza es lo que se mide con el Producto Interno Bruto, 100.000 millones, 200.000 millones, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, usted recibe ese presupuesto, el presupuesto ha ido creciendo todos los años, pero siempre mantenemos un déficit de 300, de 3%, 3.6% del Producto Interno Bruto, y la recomendación que se hace, aumentemos la base impositiva, reduzcamos el gasto tributario, que son las exenciones que se dan a diversos sectores y segmentos poblacionales, industriales y lo que fuese, para que te quede más dinero. Pero nadie quiere tocar la parte, mira, el gobierno sale buscando 25.000 millones de pesos de la banca a 4 años, que no ha sido muy bien explicado, pero como quiera, eso es una manera de cobrar adelante lo que corresponde del pago del impuesto sobre la renta del sector financiero. O sea, es parches, remiendos y cosas aquí. Pero, obviamente, el gobierno no se va a embarcar en una reforma fiscal en un año preelectoral. Mira cómo inventa y sale buscando esos cuartos del sector financiero. Por otro lado, se le dio dinero al sector financiero, tasa al 3% y ese tipo de cosas del encaje legal. Y ahí hay unas cosas que han quedado un poco media, aunque se explicó, se trató de explicar, pero el punto es que obviamente el gobierno no se va a lanzar a una reforma fiscal en un momento en donde lo que está es tirando dinero para los diversos sectores y tratar de mantener a la gente porque estamos en campaña. Dice Paveliza, el actual ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que el gobierno no contempla ajustes tributarios durante su gestión. Destaca, sin embargo, la importancia de garantizar que el Estado cuente con los recursos financieros para cumplir con sus responsabilidades, cogiendo prestado, como él mismo dijo los otros días. Porque si no se corrige el gasto y la calidad del gasto y no se atiende el dispendio y no se gasta en lo que tiene que gastarse y no se corrige, por ejemplo, el subsidio de las sedes, entonces vamos a tener que seguir endeudándonos, cogiendo 25.000 millones adelantados, pidiéndole a la Barri el año pasado, como le pedimos, lo mismo casi que se hizo ahora, y ese tipo de alquimia para gasto corriente, fundamentalmente,
que ha sido una de las falencias del gobierno, no ha invertido en gasto de capital, que es inversión, lo otro es gasto. Y por ese lado ha tenido el Banco Central que venir en auxilio, inyectando 21.000 millones para el sector de la construcción, que debiera ser construido porque la construcción cayó menos que sé yo cuánto por ciento, y el crecimiento económico de este año, en lo que iba de año, era de 1.2%. Pírrico comparado con los anteriores y más después del brinco que dimos después de la pandemia. Por eso es que hay que entender eso. Dice que estamos en una fase de recuperación económica excepcional. No estamos en ninguna fase de recuperación económica, ya eso pasó. No andan repitiendo pandemia, pero ya eso pasó. Tenemos que mirar para adelante y ocuparnos de las cosas importantes que tenemos pendientes, pero no se quiere dar la cara porque eficientizar el gasto público, focalizar los subsidios, meter en cintura a las distribuidoras que están metiéndole tarifa a la gente elevadas y la gente al grito, reclamando, y Protecon tiene que meterse hasta el fondo con todo eso y no da abasto por tantas reclamaciones que son, pero eso es una manera de las distribuidoras querer tapar su ineficiencia, que no han podido disminuir las pérdidas, y la cogen, como les decía ahorita, con el caso de Intran, la cogen con los que pagamos. Siempre a nosotros somos el jamón del sándwich, el que estamos en el medio, la clase media. A los que pagamos nos exprimen por todos los lados. Entonces, esas son las cosas que hay que entender. Dice, por ejemplo, un estudio de la Asociación de Industria que se llama la encuesta de coyuntura industrial, que el costo de la materia prima baja el bajo nivel de competencia y de la actividad económica y la competencia desleal son de los principales problemas que afectan la competitividad del sector industrial nacional, que eso incide el costo de la materia prima en los costos de producción y hay que traspasárselo al usuario y al costo final del producto. Pero eso lo tiene cualquier otro que tenga que adquirir esas materias primas, porque las materias primas se venden a precio de mercado. Eso no sería un gran problema. Sino, por ejemplo, que quiero destacar. Dice Pavel que no se va a poner impuestos, pero dice el sector empresarial que de los factores mencionados, la carga tributaria se ha convertido en una protagonista en la lucha de la competitividad industrial. Fíjense qué dicotomía. No vamos a subir los impuestos, necesitamos recursos, pero el sector industrial entiende que hay una carga tributaria importante. ¿Por qué? Porque hay que pagar por la seguridad social, hay que pagar por la electricidad, hay que tener planta eléctrica, hay que tener muchísimas cosas que en una economía donde los servicios se te retribuyeran de manera eficaz y eficiente, no existieran. Es entre otras cosas. Entonces, fíjense ustedes cómo no se puede uno abstraer de este tipo de situaciones. Pavel dice, no vamos a subir los impuestos, pero no hay de otra. Hemos seguido el mismo patrón de endeudamiento del gobierno pasado, pero el gobierno pasado le dejaron la deuda en 19.000 millones, la metió en 45 al 19 y al 21, al 20 cuando le entrega a Abinader estaba en 55.000 millones. No fue para eso que hicimos las votaciones y el cambio. Pero este gobierno de 55 ya la tiene en 75.000 millones. Obviamente ahí tiene que hacer uno el balance entre lo que pago y lo que contrato, pero todos los días no estamos contratando préstamos. Y cuando no contratamos préstamos salimos a buscar adelantos, como lo que hubo con el sector financiero. Entonces esas son cosas que las tenemos que tener pendientes, porque usted puede ayudar al sector productivo reduciéndole los costos de los insumos, por supuesto, pero si usted le trae importaciones, como se hizo con los 67 productos que lo alertamos el año pasado, lo que va a quebrar al sector productivo. Si buscamos los datos de importaciones del país, están encaramados por allá. Usted ve los cebolleros de ahí, de Ocoa, de San Juan, de Constanza, con el grito al cielo. Me deben un dinero, me mandaron a sembrar y la agricultura dice que no le debe, pero le trajo unos paquetes de importaciones y entonces no le recibe el producto. Entonces así no coadyuvamos al desarrollo del sector productivo nacional. Y cuando se habla del sector productivo nacional se habla de empleo, empleomanía, gente que era desempleada, que vivía de lo que le daba a otro, sus padres o quien fuese, que pasan a ser productivos y tienen dinero que lo generan trabajando, añadiendo valor agregado a un proceso cualesquiera que fuese. Y con ese dinero
pues generan actividad económica porque con lo que reciben, compran, gastan, consumen, sin ser dependientes de otros. Entonces es importante. Entonces por eso es que el gobierno tiene que afinar bien su puntería, no matar la gallina de los huevos de oro, fomentar la inversión, aupar la inversión, cuidarla, sostenerla. De eso se trata. Vamos a hacer otra pausa. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.